Hola, amantes de los relojes. Bienvenidos a cronópatas.com. Hoy no solo hablaremos de tiempo, sino de historias que laten en muñecas y mecanismos. Antes de sumergirnos en el ranking, quiero aclarar algo. Esta lista es mi homenaje personal a los relojes vintage, que han trascendido como íconos. Al criterio, combinamos relevancia histórica, diseño revolucionario y esa demanda que los mantiene vivos en subastas y colecciones. Queremos mostrar de que tener un reloj de estilo vintage hermoso no es un sueño inalcanzable, por lo que buscamos relojes cuyos precios estén por debajo de la marca de los $100. Y recuerda, en la descripción te hemos dejado links con hasta un 70% de descuento en relojes para ti. Y si quieres más, visita cronópatas.com. ¿Listo para el conteo? Empecemos este viaje donde cada esfera es un capítulo de la historia. Comencemos con los relojes diver. Y es que este tipo de relojes son un referente fundamental en el mundo de la relojería. Ninguna colección está completa sin un reloj submariner. Los relojes diver, diseñados para resistir profundidades marinas, surgieron como herramientas esenciales en la década de 1950, cuando el buceo profesional y recreativo ganó auge. Su creación respondió a una necesidad concreta: ofrecer precisión y seguridad en entornos submarinos extremos. Entre los pioneros destacan el Rolex Submariner de 1953 y el Black Pine 50 Phantom del mismo año. Este último desarrollado para la unidad de buceo de combate de la Marina francesa. Estos modelos establecieron estándares como la resistencia al agua, mínimo 100 metros, biseles unidireccionales para evitar errores en el cálculo del tiempo de inmersión, y esferas luminiscentes, legibles en la oscuridad abisal. Más allá de su función práctica, los relojes diver encarnan la relación entre el ser humano y el mar. Su diseño robusto, con cajas de acero o titanio, y cristales resistentes a la presión, no solo garantizan durabilidad, sino que simboliza la exploración de lo desconocido. Marcas como Omega, Seamaster y Seiko Prospex democratizaron la tecnología, llevándola desde buzos militares hasta aficionados. Hoy, estos relojes trascienden su uso original. Son símbolos de aventura y elegancia técnica. Su elegancia perdura en innovaciones como válvulas de helio para saturación y certificaciones ISO 6425 que aseguran rendimiento en condiciones críticas. Para los coleccionistas, un diver vintage no es solo un instrumento, sino un fragmento de historia submarina, donde cada arañazo cuenta una travesía. Ahora bien, mi recomendación de un reloj de estilo diver por menos de $100 es un reloj que se ha vuelto famoso por su calidad. Y debido a que muchos youtubers de la relojería lo han incluido con críticas positivas en sus reseñas. Me refiero al reloj Adiosdiv. Hablo específicamente del reloj Adiosdiv AD2102, un homenaje moderno a los relojes vintage con alma de buzo. Y es que en un mundo donde los relojes vintage susurran historias de épocas doradas, el Adiosdiv AD2102 emerge como un puente entre el legado submarino y la precisión contemporánea. Con un diámetro de 44.5 milímetros y una caja de acero inoxidable pulido hasta el brillo de un faro, este reloj no solo evoca la robustez de los clásicos divers de los años 60, sino que la eleva con la tecnología del siglo XXI. La esfera adornada con un degradé azul que hipnotiza como el mar profundo y el bisel de cerámica unidireccional son guiños a diseños icónicos como el Seiko Sumo, pero con un giro audaz. El zafiro antirreflectante y la luminiscencia BGW9, que brilla con la intensidad de una constelación, incluso en las tinieblas abisales. El corazón del ADE 2102 late con el movimiento NH35, un calibre japonés de 24 rubíes y 41 horas de reserva, que rinde tributo a la era dorada de los mecanismos automáticos. Sí,
Este reloj podría competir en un museo de relojes vintage por su elegancia técnica, pero su esencia es moderna. 200 metros de resistencia al agua y un peso equilibrado. Es como sostener una herramienta de navegante antiguo. Y una correa de acero que, aunque algunos usuarios critican por su tacto áspero, invita a personalizarla. Algo común entre coleccionistas de piezas retro con correas de caucho o nato como un lienzo en busca de carácter. Su magia combina la nostalgia de los diseños submarinos clásicos con detalles que los puristas envidiarían. Un bisel de 120 dientes que gira con un clic satisfactorio, con el mecanismo de un barco de vapor y un acabado trefilado y pulido que recuerda a las herramientas de los antiguos talleres relojeros. Los usuarios lo resumen así. Es como si un reloj vintage hubiera viajado al futuro y regresado con superpoderes. Aunque algunos señalan que el brazalete podría ser mejor, este detalle palidece ante su relación calidad-precio. Como bien apunta un coleccionista, si tuviera el logo de una marca japonesa costaría 5 veces más. El AD2102 no es solo un instrumento, es una declaración para quienes buscan herencia orológica, sin pagar por leyendas. Un reloj que en muñeca no marca horas, sino historias por contar. ¿Listo para bucear en su leyenda? En la descripción te dejamos el link. Otros modelos de reloj que han marcado un hito en la relojería son los relojes Capitán Willard, la leyenda submarina de los relojes vintage. Entre los relojes vintage que encarnan mitos orológicos, el Seiko 61058110, apodado Capitán Willard, ocupa un trono de culto. Nacido en 1970 para los buzos militares, su fama trascendió al ser protagonista en Apocalipsis Now, en 1979, de la muñeca de Martin Sheen. Su diseño, una cápsula del tiempo, caja de almohada asimétrica de 44 milímetros, bisel dentado para guantes húmedos y una resistencia al agua pionera de 150 metros. Refleja la era de los relojes Tool audaces, lo que lo convierte en el santo grial de los relojes vintage. Es su alma indomable, el calibre 6105, famoso por sobrevivir junglas y mares, y su estética gobernada por la función. Los coleccionistas buscan ejemplares con patina en el Luminova y cicatrices en el acero, huellas de batallas reales o imaginarias. Hoy, reediciones como el Seiko SPB 151 rescatan su espíritu, pero el original sigue siendo un símbolo de cuando los relojes no eran accesorios, sino compañeros de supervivencia. Un Willard automático no marca horas, narra leyendas. Pero, ¿cuál es nuestra recomendación? Sin pensarlo dos veces, el reloj Steel Dive SD 1970, el reloj vintage que navega entre el pasado y el presente. Si los relojes vintage fueran náufragos del tiempo, el Steel Dive SD 1970 sería el tesoro rescatado del océano. Un homenaje al icónico Capitán Willard de los años 70, pero con la resistencia de un buzo del siglo XXI. Su caja de acero inoxidable de 43.8 milímetros con líneas redondeadas que evocan la forma de un caparazón de tortuga no es solo un guiño estético, es un puente entre la era de los relojes Tool y la precisión moderna. El corazón de este titán late con el movimiento NH35. Su bisel unidireccional, tallado para girar con la firmeza de un timón, y el cristal de zafiro inalterable como el horizonte, son detalles que los relojes vintage originales solo soñaron. Los usuarios lo celebran. Es como tener un Willard auténtico, pero sin miedo a sumergirlo a 200 metros. La esfera, con marcadores arábigos bañados en luminiscencia vintage, parece desgastada por décadas de salitre. Aunque es nueva, aquí radica su magia. Limita la patina del tiempo sin fingir vejez. Los coleccionistas notan su peso equilibrado, ni ligereza frágil, ni lastre incómodo. Y su correa de acero, que algunos consideran funcional pero mejorable, un detalle menor para quienes como antaño prefieren personalizarla, con correas de cuero o nato.
añadiendo carácter. Su virtud máxima: democratiza la leyenda. Mientras que un Willand original puede costar mucho dinero, el SD 1970 ofrece esa esencia retro, con materiales que desafían la corrosión y el olvido. Como dijo un usuario, no es una réplica, es un renacimiento. Para los amantes de los relojes vintage, esto no es un accesorio, es un compañero de aventuras que, como los clásicos, promete envejecer con dignidad y alguna que otra cicatriz épica. ¿Listo para escribir tu propia historia? Este reloj puede ser tuyo por menos de $70 con el descuento que te dejamos en la descripción. Pero continuemos en este viaje rumbo al espacio. Y sí, seguro adivinaste. Vamos a hablar del Omega Speedmaster original, un icono entre los relojes vintage que conquistó el cielo. El Omega Speedmaster original, conocido como Moonwatch, no es solo un reloj, es un fragmento de historia atado a la muñeca. Desde su nacimiento en 1957, este cronógrafo se convirtió en leyenda al ser elegido por la NASA para las misiones Apolo, incluido el primer alunizaje en 1969. Para los coleccionistas de relojes vintage, su valor trasciende el tiempo. Modelos como el CK2915, con sus agujas de lágrima, o el 105-012, el que pisó la luna, son tesoros que encapsulan la audacia de la era espacial. Su diseño inalterado en décadas. Caja asimétrica de 42 milímetros, esfera negra con subesferas contrastantes y cristal esalita, evoca la estética funcional de los años 60. El movimiento manual calibre 321, con su arquitectura visible a través de casebacks espaciales, es un himno a la mecánica analógica. Los coleccionistas persiguen ejemplares con patina natural, dorsos con grabados desgastados, manecillas oxidadas por el paso del tiempo o cajas con marcas de uso que narran aventuras terrestres y cósmicas. Hoy, reediciones como el Speedmaster profesional mantienen vivo su legado, pero los relojes vintage auténticos son piezas de culto. No solo marcan segundos, guardan la memoria de cuando la humanidad tocó las estrellas. Un Speedmaster no se hereda, se conquista. Pero si no quieres gastar miles de dólares en esta belleza, mi alternativa por menos de $100 te dejará con la boca abierta. El Pagani Design PD 1701, el reloj vintage que viaja en el tiempo sin dejar presente. Si los relojes vintage fueran astros en el cielo orológico, el Pagani Design PD 1701 sería un meteorito moderno que brilla con el fulgor de las leyendas. Inspirado en cronógrafos icónicos como el Moonwatch, este reloj no copia el pasado, sino que lo reinventa con un guiño cósmico. Su esfera adornada con numerales romanos que parecen tallados en mármol antiguo y sus subesferas de cronógrafo, dispuestas como constelaciones, evocan la elegancia funcional de los años 60, pero con un cristal de zafiro que desafía el paso del tiempo. Aunque su corazón late con el movimiento Seiko SK63 de cuarzo, y eso lo convierte en una excepción en este listado, es preciso como un reloj atómico. Y el PD 1701 juega a ser un reloj vintage, con alma de astronauta, la caja de acero inoxidable, pulida hasta reflejar el brillo de una nave espacial, y la correa de eslabones gruesos, que algunos usuarios encuentran pesada pero honesta, recuerda a las herramientas de la era predigital, cuando los cronógrafos eran compañeros de pilotos y exploradores. Los coleccionistas de relojes vintage saben que la magia está en los detalles. Aquí la luminiscencia nocturna es un faro en la oscuridad y los 100 metros de resistencia al agua son un guiño icónico a quienes buscan piezas retro, que como los clásicos pueden sobrevivir a un chapuzón imprevisto. Sí, su esencia es moderna, pero su diseño es un homenaje a esa época en la que los relojes se diseñaban para vivir, no para coleccionarse tras un cristal. Su secreto: democratiza el mito. Mientras un Speedmaster original exige inversiones estratosféricas,
El PD-1701 ofrece esa nostalgia espacial por el precio de una cena. Como bien apuntan los usuarios, no es vintage, pero te hace sentir como si lo fuera. Para los amantes de los relojes vintage, que no temen mezclar eras, este no es un reloj, es un puente entre el ayer y el mañana, donde cada clic del cronógrafo es un pequeño salto en el tiempo. ¿Listo para despegar? Pero si lo tuyo es el lujo absoluto, tenemos que hablar del reloj Moonphase, un poema mecánico a la luna. Un reloj Moonphase de fases lunares es una complicación poética que muestra el ciclo lunar de la esfera mediante un disco rotativo que ilustra la luna creciente, llena, menguante y nueva. Su origen se remonta a la astronomía antigua, donde dispositivos como el mecanismo de Anticitera del siglo II a.C. ya trazaban los movimientos celestiales. Sin embargo, en relojería portátil surgió en el siglo XVI, con los primeros relojes de bolsillo alemanes, creados para nobles y navegantes que dependían de la luna para rituales o navegación nocturna. Estos mecanismos, perfeccionados en el barroco, usan un engranaje de 59 dientes representando los 29.5 días del ciclo lunar, que avanza diariamente, sincronizando los discos con la órbita real. En el siglo XVIII, maestros como Abraham Louis Breguet los integraron en relojes de péndulo y de pulsera, fusionando ciencia y arte. Hoy, los relojes de vintage con Moonphase son tesoros que combinan mito y mecánica, desde piezas Art Deco hasta diseños suizos de los 50. Su encanto radica en recordarnos que el tiempo no solo se mide, sino que se siente. Un guiño cósmico en muñeca, pero un reloj de este estilo no debe ser inalcanzable. Por eso te recomiendo tener en tu lista de deseos al reloj Lige 2024, el reloj vintage que baila entre eras con un tourbillon de fantasía. Si los relojes vintage fueran libros, el Lige 2024 sería un cuento ilustrado, una fábula mecánica donde el tourbillon, esa complicación reservada a relojes de alta gama, se convierte en un personaje accesible. Con su esfera plateada o dorada, marcadores romanos y un Moonphase que susurra secretos lunares, este reloj no imita el pasado, lo reinventa con audacia. Su diseño retro, de líneas redondeadas y el cristal Hardlex, heredero del plexiglas de los años 50, parece extraído de un gabinete de curiosidades orológicas, pero late con un corazón automático, moderno que desafía el tic-tac del tiempo. Los usuarios lo celebran. Con un descuento del 80% por tiempo limitado que dejamos en la descripción, parece una joya de los 70 rescatada de un baúl. La esfera de 43 milímetros, con su calendario perpetuo y agujas luminiscentes, evoca la elegancia funcional de los relojes vintage suizos, pero sin su precio prohibitivo. El tourbillon, aquí más decorativo que técnico, gira como un planetario en miniatura, un guiño a la relojería de culto que hipnotiza a neófitos y puristas. Aunque algunos señalan que la correa de cuero podría ser más refinada, este detalle, casi un ritual en los relojes vintage, invita a personalizarla, como antaño se ajustaban los cronógrafos a las muñecas aventureras. Los coleccionistas notan su peso ligero y sus 11 milímetros de grosor, su resistencia al agua de 5 bares, suficiente para sobrevivir a un aguacero urbano, pero no a las profundidades donde reposan los clásicos. Su virtud: democratiza el lujo retro. Mientras un tourbillon suizo cuesta más que un automóvil, el Lige 2024 ofrece esa ilusión de artesanía por el precio de un libro de segunda mano. Como dijo un usuario, no es vintage, pero te hace creer que podrías heredarlo. Para los amantes de los relojes vintage que buscan poesía mecánica sin dogmas, este no es un reloj, es un espejismo de otra época, donde el tiempo se mide en sueños, no en segundos. ¿Listo para escribir tu propia leyenda? Al comprar este reloj no corres ningún riesgo, es una apuesta ganadora. Pero ninguna colección de relojes puede estar completa sin un reloj esqueletizado, ya que estos definen el arte mecánico al desnudo.
Los relojes esqueleto, con su movimiento al descubierto, nacieron en el siglo XVIII, como una hazaña de maestros relojeros franceses y suizos que buscaban demostrar su virtuosismo técnico y estético. Andrés Charles Caron, relojero parisino, fue pionero al eliminar partes de la esfera y el puente para revelar el engranaje interno, creando piezas para la aristocracia, que admiraba la mecánica como arte. Este diseño floreció durante la Ilustración, época obsesionada con la transparencia y la razón, donde exponer el funcionamiento de los mecanismos simboliza el triunfo de la ciencia sobre el misterio. Artesanos como Abraham Luz Breguet perfeccionaron la técnica esculpiendo calibres con ornamentaciones doradas y puentes tallados a mano, convirtiendo cada pieza en un lienzo de microesculturas. En el siglo XX, marcas como Audemars Piguet y Patek Philippe rescataron esta tradición fusionándola con estilos modernos. Hoy, los esqueletos no solo exhiben precisión, sino la poesía de una relojería. Ruedas, resortes y volantes danzando en armonía, recordando que el tiempo, más que medirse, debe contemplarse. Una máquina que desnuda el alma del tiempo. Debo ser honesto. Los relojes esqueletizados están entre mis relojes favoritos. Por eso te hablaré de dos modelos muy diferentes. Primero tenemos el reloj Detailing FW6870, el reloj vintage que acelera en el túnel del tiempo. El Detailing FW6870 me hace imaginar cómo sería un DeLorean con motor de F1, un híbrido audaz que fusiona la artesanía mecánica del ayer con la adrenalina del futuro. Su caja Tourneau, silueta icónica de Richard Mille, dios de los cronógrafos ultraligeros, no es un capricho, sino un guiño a los relojes de los años 70, que soñaban con escapar de la gravedad. Pero aquí, en lugar de titanio, hay acero inoxidable pulido como un casco de piloto, y un esqueleto que desnuda su corazón automático, como si los relojes vintage hubieran decidido revelar sus secretos a la velocidad del rayo. El diseño esquelético heredado de los primeros relojes vintage, que desafiaban la opacidad, expone ruedas y engranajes en un ballet hipnótico. Los usuarios lo llaman una paz maestra detallada. Quizá porque bajo su caos visual late la precisión de un movimiento que rinde tributo a la era analógica. La correa de silicón ligera como el neumático de un monoplaza contrasta con la solemnidad de los clásicos, pero invita a imaginar correas de cuero envejecido para quienes buscan retroceder en la pista. Aunque su resistencia al agua de 30 metros no compite con los buceos profundos, sí desafía el sudor de una carrera urbana. Los puristas dirán que un reloj vintage jamás tendría un bisel de 45 milímetros, pero este no es una reliquia. Es un alter ego del tiempo, donde el pasado mecánico y el futuro carbono conviven. Como dijo un coleccionista, no es Richard Mille, pero te hace sentir como si pudieras derrapar en Eau Roche con él. Para los amantes de los relojes vintage que anhelan velocidad en sus venas, este no marca horas, cronometra leyendas. ¿Listo para cruzar la meta entre eras? Pero te dije que en esta parte hablaríamos de dos relojes esqueletizados. Por ello, el segundo reloj esqueleto que te traigo es un tributo al Royal Oak. Hablo del Welling Mark WM128, el reloj vintage que desnuda el alma mecánica. Si los relojes vintage fueran libros con páginas de latón, el Welling Merc sería una edición ilustrada donde cada engranaje cuenta una epopeya. Este reloj, tributo al icónico Royal Oak de los años 70, no se limita a imitar formas. Desgarra la esfera para revelar su corazón automático, como si un maquinista del siglo pasado hubiera tallado una catedral de acero inoxidable para exhibir su fe en la mecánica. Su diseño esquelético, con puentes pulidos como joyas y ruedas balanceadas a 28.800 alternancias por hora, es un homenaje a los relojes vintage que celebran la transparencia en tiempos de opacidad. La reserva de 80 horas, casi un récord para un automático, rinde tributo a una paciencia de antaño, cuando dar cuerda era un ritual, no un gesto.
Los usuarios lo llaman una obra de arte, y no es para menos. El bisel de fibra de carbono, los marcadores arábigos bañados en luminiscencia tenue y el cristal de zafiro sin reflejos son guiños a la era en la que el lujo era sinónimo de oficio, no de logotipos. Aunque su correa de caucho evoca neumáticos de Fórmula 1, los puristas de los relojes vintage pueden sustituirla por cuero envejecido, añadiendo carácter a su esqueleto ultramoderno. Si algunos señalan que los subdiales no son independientes, ¿pero qué acaso los clásicos no tenían imperfecciones gloriosas? Este no es un reloj, es un puente entre el vintage y el avant-garde, donde el pasado se mira a través del calibre Hangzhou, que late con ambición suiza. Para quienes buscan heredar la elegancia de los años 70 sin pagar leyendas, el WM-128 no marca horas, desentraña el tiempo. ¿Listo para leer entre sus engranajes? En la descripción te hemos dejado el link. Pero el tiempo no solo anda en círculos, también puede hacerlo en una vasta cantidad de formas geométricas. Un claro ejemplo de ello son los relojes rectangulares, geometría con alma de coleccionista. Entre los círculos infinitos de la relojería, los diseños rectangulares como el Cartier Tank 1917 y el Jaeger-LeCoultre Reverso 1931 emergen como obras maestras de la geometría aplicada al tiempo. El primero, inspirado en los blindados de la Primera Guerra Mundial, fusionó elegancia y vanguardia en líneas puras. El segundo, creado para resistir los golpes del polo, desafió la ingeniería con su caja reversible. Ambos son meros relojes con símbolos de la Art Deco, testamentos de una época en donde la forma seguía a la función con audacia. Para los coleccionistas, estas piezas representan más que estética, encapsulan herencia y mecánica. El Tank, con su simplicidad aristocrática, y el Reverso, con su complejidad lúdica, redefinieron el lujo discreto. Hoy marcas emergentes reinterpretan este legado, combinando ángulos precisos con materiales modernos, como titanio o cerámica, mientras respetan el código sagrado de la elegancia rectangular. ¿Podrá un nuevo protagonista fiel al ADN de los clásicos seducir a los custodios del tiempo? La respuesta late en la siguiente reseña, donde la tradición se encuentra con el futuro. Y estamos hablando nada más y nada menos del Parasute 2024, el reloj vintage que late al ritmo de la historia. Si los relojes vintage fueran médicos del tiempo, el Parasute 2024 sería un estetoscopio de acero, escuchando los latidos de una era donde el lujo era sinónimo de utilidad. Con su caja cuadrada de 30 milímetros, un guiño a los relojes de pulsera de los años 20 usados por doctores para contar segundos entre latidos, este reloj no imita el pasado, lo resucita con la precisión de un cirujano moderno. Su segundero rojo, vibrante como una gota de sangre en la esfera plateada, no es un capricho, es un tributo a su origen, cuando los galenos medían pulsos con la solemnidad de un ritual. El diseño austero y geométrico evoca la elegancia quirúrgica de los relojes vintage, pero con materiales que desafían el paso del tiempo. Cristal de zafiro antirreflectante, cuero italiano tan suave como un guante de seda y un pulido Zaratsu que refleja el mundo sin distorsiones, como un espejo de 1920 en manos de un joyero contemporáneo. Los coleccionistas notan que las líneas entre pulido y cepillado son tan afiladas como el bisturí de un cirujano, una hazaña rara en relojes accesibles. Su corazón, un movimiento Millota 8L, modificado, late con la regularidad de un metrónomo, aunque sin el acabado ornamental de los relojes de lujo. ¿Pero acaso los relojes vintage originales exhibían sus entrañas? La caja sólida con su reverso pulido y grabados discretos es un guiño a la discreción de antaño, cuando la mecánica era un secreto entre el dueño y su muñeca. Con apenas 9.7 milímetros de grosor, el parasute se desliza bajo la manga como un susurro, mientras su correa, la más cómoda jamás usada según los usuarios, abraza la piel sin pretensiones. Sí,
Sus 30 metros de resistencia al agua no desafían océanos. Pero ¿cuántos relojes de vintage sobrevivieron a más que un chaparrón? Esto no es un reloj, es un diálogo entre épocas para quienes buscan relojes vintage con el alma de un médico de cabecera y el cuerpo de un atleta moderno. El Farasute 2024 no marca horas, diagnostica elegancia. ¿Listo para tomar el pulso del tiempo? Pero el lujo no debe ser perdido de vista. Y si de lujo hablamos, hay que hablar de Vacheron Constantin 1942. Elegancia en tiempos de tormenta. Los relojes de Vacheron Constantin de 1942 emergen como símbolos de resistencia artesanal en plena Segunda Guerra Mundial. En una era de caos, la Maison suiza mantuvo su compromiso con la excelencia. Cuando piezas que equilibraban utilitarismo y sofisticación, inspirados en el Art Deco tardío, destacaban con sus líneas limpias, esferas esmaltadas y movimientos manuales de alta precisión como el calibre 434, dirigidos a una élite que incluso en guerra valoraba la discreción y el estatus. Estos relojes eran emblemas de poder discreto. Diplomáticos, industriales y coleccionistas ilustrados los llevaban como trofeos de buen gusto. Hoy son joyas para coleccionistas de relojes vintage que buscan piezas con alma histórica. Cada engranaje guarda relatos de supervivencia, donde la relojería suiza desafió la adversidad con belleza atemporal. Nuestra alternativa accesible para este hermoso reloj no puede ser otra más que el Parnis GTM, el reloj vintage que navega entre usos horarios y eras. Si los relojes vintage fueran pasaportes del tiempo, el Parnis GTM sería un visado dorado para viajar entre el ayer y el hoy. Con su caja de acero inoxidable pulido y marcadores en oro rosa, tonos que evocan el crepúsculo de los años 50, este reloj no imita la elegancia retro, la reinterpreta, con la insolencia de quien sabe que el lujo puede ser accesible. Su esfera blanca, austera como un lienzo modernista, alberga un segundero pequeño y una función GTM discreta. Guiños en una época en que cruzar usos horarios era una aventura, no un clic de una app. Movimiento automático, con su tic-tac silencioso y su reserva de marcha humilde, rinde tributo a los relojes vintage que se alimentan del movimiento de la muñeca, no de baterías efímeras. La correa de cuero gastada artificialmente, pero suave al tacto, recuerda a las maletas de piel que acompañaban a los viajeros transatlánticos, mientras el cristal Hardlex, heredero rebelde del plexiglas, protege la esfera sin distorsionar su legibilidad como un faro que resiste la niebla del tiempo. Los puristas podrían fruncir el ceño ante su origen chino, pero ¿acaso los relojes vintage no nacieron para ser amados, más por su alma que por su pedigrí? Con 42 milímetros de diámetro y 11 milímetros de grosor, su silueta equilibrada evita la ostentación, recordando a aquellos cronógrafos que cabalgan discretos bajo los puños de la camisa de lino. Este no es un reloj, es un puente entre el romanticismo de los relojes vintage y la pragmática modernidad, para quienes anhelan la elegancia de un GTM sin desembolsar fortunas. El Parnish no marca horas, traza rutas imaginarias entre estaciones de tren olvidadas y aeropuertos del futuro. ¿Listos para zarpar? Amantes del tiempo, los enlaces para adquirir estos increíbles relojes están en la descripción. Cuéntame cuál ha sido tu favorito y recuerda, el tiempo no se compra, pero sí se viste con elegancia.